es hermosa la palabra de nuestro Dios. Todo tiene que enseñarnos. Dios nos enseña en absolutamente todo lo que es su palabra. El libro de Éxodo, en lo personal, es un libro muy desafiante para el corazón del creyente, todo lo que Dios nos va enseñando a través de este hermoso libro de la Biblia. Y bueno, vamos a irlo desglosando. Al final de cuentas sabemos que los martes pues es este estudio bíblico. Y al ser este estudio bíblico, pues vamos deteniéndonos un poco más en las enseñanzas. No es una predicación como tal, sino es ir tratando de ir desmenuzando un poco los versículos para ir sacando toda esa carne que tenemos, que Dios nos quiere compartir, todo este alimento espiritual que nos quiere dar a través de su palabra, ¿no? Entonces, ya para arrancarnos, les voy a pedir que me acompañen a orar para que podamos iniciar este estudio de Éxodo. Entonces, vamos a orar, amigos. Acompáñenme. Amado Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos contigo por esta noche que nos regalas. Gracias, Señor, porque ya ha sido un poco más de un año que nos concedes el privilegio de seguir aprendiendo de tu palabra, porque, Señor, nada ha impedido, al contrario, tú sigues permitiendo y sigues concediendo los medios, los canales, las vías para que tu palabra siga siendo proclamada, para que tu palabra siga siendo estudiada, para que, Señor, cada uno de nosotros se siga nutriendo de tu palabra. Y gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos regalas como amigos, porque lo único que nos une en esta amistad, bueno, nos unen un montón de cosas, pero lo más importante es tu amor, Señor, el de amor que has tenido para cada uno de nosotros, para este grupo que nació de tu corazón y que, Señor, hoy después de tantos años nos sigues permitiendo seguir estudiando, meditando. Y, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que limpies mis labios, que todo lo que salga no sean lo que yo creo, pienso, sino que sea verdaderamente tu palabra la que sea expuesta y que no se quede en conocimiento, Señor, que verdaderamente nuestra mente, nuestro corazón siga siendo transformado para que, Señor, podamos vivir vidas que sean agradables a ti, que podamos entender todo lo que tú nos quieres enseñar y cómo, Señor, como lo muestras en el libro de Éxodo, cómo llevaste a tu pueblo de la esclavitud a la tierra prometida, cómo los sacaste de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, cómo es lo que tú, Señor, quieres hacer con cada uno de nosotros y todo el proceso que debemos tener contigo, Señor, para dejar Egipto atrás, para dejar el mundo atrás, para dejar todo aquello que nos estorba atrás y verdaderamente tener nuestro corazón y nuestra mente enfocados solamente en ti. A ti, nuestro Dios, nuestro primer amor. Ayúdanos, Padre, y que sea de bendición en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, amigos chulos, déjenme, empiezo a proyectar pantalla. Aquí está. Pues listo. Ahí se supone que ya lo tienen que estar viendo. El día de hoy iniciamos entonces con este hermoso libro, Éxodo, que es, en general, el libro de Éxodo va a tratar de la salida de la esclavitud y el camino hacia la tierra prometida. Éxodo no va a tratar de la llegada a la tierra prometida, pero sí ese camino, ¿ok? De cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, de esa esclavitud, hacia cómo va continuando en todo su proceso hasta el foco de la tierra prometida, ¿ok? A grandes rasgos, esto es lo que va a tratar el libro. ¿Quién es el autor? Y esto es algo que debe de quedar muy, muy claro. El autor, primero debemos entender que el autor inicial de todo lo que es la escritura es Dios. Si bien Moisés, que es el autor humano, es quien nos va a compartir toda la historia del pueblo de Israel o parte de la historia de este éxodo, de esta salida de esa esclavitud en Egipto, la realidad, chicos, es importante que entendamos que quien nos está hablando primordialmente es Dios.
Es Dios quien está hablando a nuestra vida, es Dios quien está hablando a nuestra mente y es Dios quien está hablando a nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es transformar y seguir transformando nuestras vidas, nuestros corazones, todo lo que somos, para que dejemos a un lado ese antiguo hombre y realmente tengamos nuestro ser enfocado a lo verdaderamente importante que es nuestro Dios. Esa tierra prometida, esa salvación que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vayamos, cada uno de los expositores, vayamos exponiendo los diferentes capítulos de este libro, es importante que entiendan que es Dios quien está hablando. Antes que Moisés, es Dios. Antes que un servidor, antes que nuestro queridísimo Lalo, antes que nuestra queridísima Carlita, antes que nuestro queridísimo Fer o quien exponga, antes que nosotros, inclusive antes que Moisés, es Dios quien está hablando a nuestro corazón. Entonces, el autor principal es Dios, quien nos va a compartir cosas súper importantes, una historia súper importante para que siga siendo transformado nuestro corazón. Éxodo, el libro de Éxodo, cuando nosotros lo vemos en el griego, el nombre del segundo libro de la Biblia o del canon bíblico es el Éxodo. Inicia con Génesis y después continúa Éxodo. En este sentido, Éxodo en el griego significa salida o la salida. Pero cuando nosotros lo vemos en el hebreo tiene otro nombre, que es Shemot. Este nombre, o lo que significa en hebreo, significa los nombres. Algo peculiar o algo que nosotros cuando vemos la Biblia en el hebreo, eh, la primera palabra o las primeras palabras le van a dar el nombre al libro. Por ejemplo, en Génesis se llama Bereshit. El Génesis inicia Bereshit para Elohim, ¿no? Entonces, Bereshit es el nombre de Génesis. En este caso, Shemot es la primera palabra, las primeras palabras con que inicia el Éxodo, que en este caso se titula Los Nombres, ¿ok? Nosotros normalmente estamos mucho más acostumbrados, chicos, a la parte de Éxodo. Nosotros normalmente vamos a conocer este libro como el griego, que ya sea en las primeras traducciones, la Septuaginta o la Vulgata, así es como se le puso a este libro de la Biblia y es el que conserva hasta hoy en día, ¿ok? En este sentido, vamos a lo que les decía, es el segundo libro del canon bíblico, de lo que nosotros consideramos o reconocemos como la Biblia. Pertenece al Pentateuco. ¿Qué es esto de que pertenece al Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia se le conoce como el Pentateuco. Penta es 5, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Estos son nuestros 5 libros de los primeros 5 libros de la Biblia. Y es parte, cuando lo llevamos al hebreo, es parte de la Torá. La Torá también, que es la ley judía, donde se contiene estos escritos que nosotros ya en el griego le llamamos Pentateuco, estos primeros 5 libros de la Biblia. Estos 5 primeros libros de la Biblia, ya dijimos, el autor principal es Dios, pero se le reconoce a Moisés como el autor humano, ¿ok? En el contexto social e histórico que nos adentramos en el Éxodo, tenemos que ver que el pueblo de Israel ha pasado aproximadamente 430 años en Egipto. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es que el pueblo de Dios llega a Egipto, pero lo importante que tenemos que saber es que ya pasaron 430 años del pueblo de Israel que está en Egipto, ¿ok? Pero es una condición peculiar de cómo inicia el Éxodo, porque cuando nosotros dijimos que Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En el Génesis, que es el primero, los israelitas llegan a Egipto, pero llegan bien recibidos, llegan con José, que era uno de los hijos de Jacob,
que estuvo en Egipto, pasaron un montón de cosas hasta que terminó, por gracia de Dios y por la obra de Dios, siendo el segundo después de Faraón. Hizo cosas muy importantes en Egipto, por lo cual cuando llega la familia de José a Egipto es muy bien recibida, es muy querida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de 430 años, entonces vemos cómo cambia la situación. Así como en Génesis había una buena bienvenida, en el Éxodo están ya esclavizados. Después de 430 años, el pueblo de Dios es esclavizado. Se levanta un nuevo faraón que no conocía a José, es decir, que no tenía, no tuvo ese contacto directo con José. Y hay otra cosa importantísima en esto, que existe o se empieza a desarrollar la multiplicación del pueblo. Es decir, el pueblo empieza a crecer de manera exponencial. Y aquí se ve el cumplimiento de una de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a aquel que se le considera uno de los patriarcas del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Si ustedes recuerdan, en el Génesis, en el capítulo 15, se le hace una promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas. Esto era algo que a Abraham le sorprendía, porque si ustedes recuerdan, Abraham ya era un adulto mayor, Sara, su esposa, era estéril, también era un adulto mayor, y fisiológicamente pues no había manera de que eso sucediera, solamente por un milagro, como así Dios lo hizo. Y le dijo Dios a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas, iba a ser en gran número, tanto que ni siquiera las iba a poder contabilizar. Y aquí se ve como ese cumplimiento de la promesa, porque ahorita lo vamos a ver, entraron unos cuantos a Egipto, aproximadamente un número de 70 personas, y de repente en este momento de la palabra, ya eran miles y miles los descendientes de Abraham que se estaban multiplicando en Egipto. Entonces, es algo importante anotar cómo va a iniciar este libro de la Biblia, mostrándonos ese cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Ok? Ahorita vamos a profundizar en todo esto. En cuanto al contexto religioso, Israel una nación monoteísta dentro de una sociedad que era politeísta. Egipto tiene un montón de dioses, Ra, Anubis, Osiris, Isis, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen un montón de dioses, pero los israelitas, el pueblo hebreo, realmente solamente adoraba al único y verdadero Dios, que es Jehová. A él es a quien tenían conocimiento, y tenían conocimiento en ese entonces, no era como ahora que tenemos la Biblia y sabemos todo lo que pasó y todas las cosas maravillosas que sucedieron, etcétera, etcétera. Aquí era cómo se iba contando, cómo Abraham contó a su hijo Isaac, cómo Dios lo llamó y le dijo que le daría una tierra prometida y que su descendencia iba a ser numerosa, y después Isaac eso se lo contó a su hijo Jacob, y después como Jacob se lo contó a sus 12 hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ese que se iba de boca en boca y iban compartiendo de este Dios, era al Dios en el que creían, era al Dios en el que adoraban. Pero era una nación que de alguna manera, más bien un pueblo, porque todavía no eran una nación, era un pueblo que se estaba multiplicando, pero que se estaba multiplicando dentro de una nación que era completamente grande, era primera potencia en aquel entonces, era la nación más importante en ese entonces, y que dentro del contexto religioso era politeísta, creían en muchísimos dioses. Lo que les mencionaba, hasta aquí, hasta el Éxodo, la historia del pueblo de Israel es la siguiente. Inicia en Génesis con Adán y Eva, continúa con Caín y Abel, después viene un tercer hijo de Adán y Eva, que es Set, después vienen varios hijos de Set hasta llegar a Noé, viene la situación del diluvio, y vienen los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Después de Sem, en la línea de Sem, viene Abraham, que es el patriarca que les acabo de mencionar. Abraham después viene con su hijo Isaac,
de Isaac viene con Jacob y de Jacob con las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel, uno de esos hijos de Jacob, pues fue José, aquel que sus hermanos le tuvieron envidia, lo esclavizan, lo venden, llega a Egipto, suceden un montón de cosas con José, pero algo importantísimo que dice la Biblia es que Dios siempre estuvo con José y tenía un propósito específico para José. Hay una hambruna en ese momento, lo vemos al final de Génesis, hay una hambruna en toda esa región de la tierra. Egipto fue muy próspero y bajo la indicación de Dios con José pudo sobrellevar de manera efectiva toda esa hambruna que no nada más le sirvió para hacer de beneficio a su propio pueblo, sino que también fue de beneficio a otros, como en este caso a los hijos de Jacob, a esas, lo que conocemos como esas 12 tribus de Israel. En ese sentido, es cuando los hermanos de Jacob, perdón, los hermanos de José llegan a Egipto, y en este sentido, una vez que llegan a Egipto, bueno, suceden un montón de cosas, que eso es parte del Génesis, no me voy a profundizar en ello, pero José, Dios a través de José prospera a los hijos de Jacob para que no murieran de hambre, para que no padecieran. Es que todo lo que Dios permitió con José fue para bendición al final y prosperidad del pueblo de Israel. En este caso, esas 12 familias, esos 12 hijos, esas 12 tribus, que al final es cuando llegan a Egipto y son bien recibidos por los egipcios por la gracia que tenía José delante de Faraón. En este sentido, es un resumen de cómo se va llevando el Génesis hasta llegar aquí al Éxodo. Nosotros ahorita aquí vemos una imagen, amigos, en donde tenemos Egipto del lado izquierdo, lo estoy señalando aquí en el mouse, lo que les decía, la nación más importante, más próspera en esos momentos, una nación que tenía demasiados recursos, tanto humanos como naturales, como materiales, y pues fue el apogeo de todo ese pueblo egipcio, esa nación egipcia. Vemos cómo tenemos Egipto del lado izquierdo, el Mar Rojo aquí donde está mi mouse, que va a ser por donde va a pasar Moisés y todo eso que vamos a ver más adelante, y hasta acá Canaán, la tierra prometida, aquí donde está Jerusalén, aquí donde estoy señalando con el mouse. La familia de José viajó de aquí hasta Egipto para poder ser provistos, y después de muchos años, 430 años después, iban a regresar todo ese pueblo a la tierra prometida. ¿Ok? Este es el contexto geográfico en el que nos vamos a desarrollar en cuanto al Éxodo. Esto es bien importante, chicos, porque cuando veamos más adelante, muchos capítulos más adelante, todo el trayecto de los israelitas en el desierto, nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasaron y por qué se tardaron 40 años en llegar de Egipto a la tierra prometida. Ahorita lo que estamos viendo en punteado, de morado, es una ruta posible que siguieron los israelitas para poder llegar a la tierra prometida. Si estaban aquí, pues era bien fácil nada más caminar en línea recta, pero por algo Dios no permitió eso y tuvieron que llevar a cabo toda esa travesía en el desierto, pero ya se verá más adelante. Pero era importante que conocieran el contexto también geográfico del que nos vamos a desarrollar. ¿Qué temáticas importantes vamos a aprender en este libro, chicos? De manera general y como introducción. Vamos a ver el llamamiento de Moisés, como este llamamiento de Moisés también como tipo de Cristo. Vamos a ver lo que se conoce como la aceidad de Dios y el nombre de Dios. La aceidad de Dios es que Dios existe por sí solo, nadie lo creó. Y el nombre de Dios. Vamos a ver la lucha de Dios, de Jehová, contra los dioses egipcios en cuanto a las plagas de Israel. Vamos a ver lo hermoso de la Pascua y cómo todo eso ya nos proyectaba a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo a través de
de esa Pascua, como a través de muchas circunstancias se da a cabo o se lleva a cabo la salida del pueblo de la esclavitud hacia la tierra prometida. Vamos a ver lo que conocemos normalmente como el decálogo, la ley, los 10 mandamientos, etcétera, el camino en el desierto y la construcción del tabernáculo, que iba a ser las instrucciones que Dios dio para esto que se llama tabernáculo, donde iba a caminar Dios con ellos todos los días en todo ese peregrina, ¿no? Pero lo más importante, lo más importante del Éxodo es el deseo que tiene Dios de que entiendas y aprendas que Él quiere sacarte de la esclavitud, por completo de la esclavitud, sacarte de ese Egipto y llevarte a la tierra prometida a través de Cristo Jesús. Esa es la temática central del Éxodo. El que nosotros entendamos que así como fue en el tiempo de la esclavitud en Egipto y de todo ese peregrinar y demás, lo mismo que Dios hizo con su pueblo, es lo mismo que quiere hacer contigo y conmigo. Sacarnos completamente a Egipto de la mente y del corazón y llevarnos verdaderamente a esa tierra prometida en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Quitarnos todo aquello que nos estorba en nuestras vidas, que no nos ayuda a seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Que nosotros entendamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo eso es lo que verdaderamente nos da libertad. Cuando nosotros aprendemos o entendemos, por ejemplo, que Egipto, normalmente, dependiendo la traducción, pero normalmente lo reconocen como la tierra o el mundo, porque en ese entonces era el mundo que se conocía y como les decía era la potencia mundial. Entonces es una analogía de cómo Dios, el Éxodo es la salida del mundo, cómo Dios quiere sacar a su pueblo del mundo, cómo quiere sacarte a ti del mundo y llevarte a esa tierra prometida. Esa va a ser la centralidad completa del Éxodo y que Dios sea quien nos lleve en este caminar, en este peregrinaje de estos 40 capítulos que van a ser de demasiada bendición para nuestras vidas. En este sentido, chicos, pues vamos a adentrarnos, esto fue nada más un poco de contexto, vamos a adentrarnos ya al primer capítulo, a los primeros versículos e ir descubriendo todas las maravillas de Dios en este libro. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan que yo les decía en Shemot que significaban los nombres? Porque así inicia Éxodo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Si nosotros lo sumamos, aquí son 11. ¿Ok? Yo les dije que eran 12 hijos los de Jacob. ¿Dónde queda el otro? Viene el versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, esto ya es todas las familias completas, y José estaba en Egipto. ¿Por qué aquí toma a José que estaba en Egipto y no lo toma acá arriba? Porque aquí dijo antes que fueron los que entraron. José ya estaba en Egipto, por eso no se encuentra en esta primera lista. Y murió José, versículo 6, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, el libro de Éxodo, en los primeros 6 versículos, nos confirma lo que al final de Génesis ya se nos enseñó, que los hijos de Jacob y Jacob entraron a Egipto, ahí muere Jacob, eso es en los últimos capítulos del Génesis, y entonces muere José y también sus hermanos y toda esa generación murieron en Egipto. Y dice el versículo 7,
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ok. Aquí yo les subrayé este versículo, el número 7, porque quiero que vean y corroboremos lo que ya les había yo enseñado con anterioridad. ¿Qué enseñamos con anterioridad? Que después de mucho tiempo de que los israelitas estuvieran en Egipto, Israel fructificó y se multiplicó. Esto es algo que llama mucho la atención y nos va a llamar mucho más la atención versículos más adelante por las condiciones en las que ellos se encontraban. Porque ya nos recordó el versículo 6 que la generación de José, los que tenían acá las palancas con los egipcios, ya murieron, ya no estaban en esos momentos vivos. Por tanto, todos ellos ya habían pasado, estas son nuevas generaciones, pasaron muchos años, se nacieron nuevas generaciones de los israelitas y se empezaron a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Y fueron aumentados, y vean lo que dice la palabra de Dios, y fortalecidos, y vean, no poquito, no hay como que de repente estaban con pocas fuerzas o débiles, no. Fueron fortalecidos como pueblo, como familias, en extremo. En este momento, al inicio del Éxodo, nos presenta familias, pero aquí ya nos va a empezar a presentar un pueblo que Dios va a empezar a moldear para convertir en una nación. ¿Ok? ¿Queda muy claro? Entraron una familia que se está convirtiendo en el versículo 7 en un pueblo y que va a ser transformado, conformado en una nación. En este sentido, estaban fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra, se llenó de ellos Egipto. Cada vez se multiplicaban más y más y más, que empezaban a llenar ya no solamente las ciudades que les habían asignado, sino se empezaban a expandir cada vez más. Versículo 8. Entre tanto, que eso sucedía, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Muchas generaciones después hubo un nuevo rey, el cual no conocía a José, no sabía nada de José, no tenía ninguna relación con José, como se tuvo en los tiempos de José, y entonces dijo en el versículo 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjense cómo aquí hay varias situaciones importantes. La primera es que históricamente los egipcios en esos tiempos tenían guerras contra los Ixos, los cuales no eran numerosos como los israelitas. Eran un pequeño grupo, los cuales constantemente en ese tiempo tenían conflictos o tenían guerra contra los egipcios. Pero entonces viene este rey y dice, ah, caray, los israelitas están multiplicando y están siendo mucho más fuerte que nosotros. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque si no, ellos pueden convertirse como los Ixos o aliarse con los Ixos y entonces se pueden levantar contra nosotros, o la otra, se pueden ir de aquí. Pero ¿por qué no le convenía en ese entonces a ese rey que los israelitas, que eran fuertes y que eran numerosos, se fueran de Egipto? Pues porque los estaban esclavizando, los estaban llevando a que hicieran los trabajos que los egipcios no estaban haciendo. Si hubo un gran apogeo de Egipto, mucho tuvo que ver
los israelitas. Aquí van a mencionar cómo más adelante ellos fundaron los israelitas dos ciudades grandes e importantes de los egipcios. Cómo los egipcios hacían que trabajaran y trabajaran y trabajaran para que la nación egipcia prosperara. Y lo digo entre comillas porque ellos veían más la prosperidad en esa grandeza, en esa economía, etcétera, 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 cuando estaban completamente alejados de Dios, que era la verdadera prosperidad, la que Dios quería que desarrollara su pueblo, una relación con Él, una relación verdadera e íntima con Él. Entonces vemos cómo el faraón, el rey egipcio, empieza a desarrollar toda esta mentalidad de mayor esclavitud hacia el pueblo de Israel. Y dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Es decir, aquí no nos está diciendo que hasta ese momento los esclavizan. No, los israelitas ya eran esclavos. Por eso ya habla aquí de cargas. Pero aparte los iban a estar acosando mucho más en el trabajo. No sé si han visto alguna vez, a mí me gusta mucho, es muy didáctica la película del Príncipe de Egipto, la película animada, cómo se ve cómo los azotaban, cómo los golpeaban los egipcios a los israelitas. En este sentido, vemos cómo aquí corrobora la palabra de Dios esta situación, que las cargas que ya tenían los egipcios eran aumentadas, eran molestados. ¿Por qué? ¿Por qué era esa situación? Porque normalmente eso te golpea en la parte emocional, te golpea en la parte psicológica. No es lo mismo, por ejemplo, que tú sepas que tienes una responsabilidad a que tengas a alguien a tu lado que todo el tiempo te está taladrando en la cabeza que tienes esa responsabilidad y te está, dice y dice y dice, y ahora no solamente te está torturando psicológica y emocionalmente, sino que aparte te está lastimando físicamente. ¿Se entiende? Por eso el rey egipcio lo que resuelve es, pues si ya estamos esclavizando a los israelitas, pues ahora vamos a aumentarle más la carga para que tengan menos fuerza, para que estén más cansados, para que estén más agotados, para que estén más desesperados y empiecen a perder las esperanzas. De hecho, en tácticas de guerra muchas veces es lo que hacen pues malamente o lastimosamente. Se hace mucho este tipo de situación de tortura, no solamente física, sino también psicológica y emocional. Por ejemplo, igual con los mismos judíos, en la Segunda Guerra Mundial, algo que normalmente hacían para torturarlos física y emocionalmente y para que perdieran toda esperanza, era, pues primero, los mantenían con mala alimentación en la Segunda Guerra Mundial. Segundo, los tenían trabajando trabajos forzados para que los alemanes, los nazis, pudieran tener mayor armamento, un montón de cosas, ¿no? Obviamente esto lo hacían con los que estuvieran más fuertes, los que se veían más flacos, débiles, pues los mandaban a las cámaras de gas, ¿no? Y después, aparte de esto, una de las torturas que hacían, que a mí se me hace, a lo mejor podemos pensar que es algo sencillo, pero es algo extremadamente cruel, es que les ponían un teléfono o que obviamente estaba desconectado en sus cuartos, los tenían a todos amontonados, ahí en literas, ahí aplastados unos contra otros, y les ponían un teléfono. Eso es una de las torturas psicológicas más fuertes que pudieron vivir, porque ellos esperaban siempre, pues, esa llamada, ese aliento de sus familiares que los motivara, que les dijera todo va a estar bien. Y obviamente a veces hasta se desesperaban y querían llamar, y pues obviamente estaba desconectado, no se podían comunicar. Y entonces lo que hacían los nazis era destruir no solamente físicamente, sino mental y emocionalmente a los judíos. Lo mismo, exactamente ese mismo modelo, era lo que este rey egipcio quería o empezó a hacer con el pueblo hebreo.
No solamente torturarlos físicamente, meterles mucho más trabajo, sino empezarlos a torturar también en la parte emocional. Y al final de cuentas, a pesar de ello, el pueblo hebreo pudo edificar para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés, ciudades grandes y prósperas en ese tiempo. A pesar de las cargas, a pesar de cuánto los molestaban, etcétera, etcétera, a pesar de eso, tenían fuerza y tanta fuerza que pudieron hacer esto. Pero no solamente eso, sino vean el 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Esto es algo que a mí en lo personal me llamaba muchísimo la atención, porque normalmente, militarmente, estadísticamente, entre más te oprimen, pues menos posibilidad de multiplicación hay. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento físico, mental, etcétera, etcétera. Entonces, es muy poco probable que bajo estas condiciones el pueblo siga creciendo de manera exponencial. No es normal. De hecho, eso era algo que quería controlar también el rey egipcio. Pero vean esto, pero cuanto más los oprimían, es decir, en cuanto más los molestaban, los lastimaban, tanto física como mentalmente, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. A mí esto es algo que me impresiona demasiado. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, es decir, seguían viendo que multiplicaban, pues hay que oprimirlos más, pero los oprimían más y ¿qué creen que pasaba? Y se seguían multiplicando. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí en estas imágenes que tengo abajo, esta es una imagen de una pintura egipcia de cómo se mostraba que los israelitas trabajaban en ladrillos, hacían ladrillos y en la construcción. ¿Cómo sabemos en cuanto a escultura, cómo sabemos que se refiere a los israelitas? Porque normalmente, o esclavos, aunque no fueran israelitas, porque normalmente los egipcios siempre van a estar pintados con estos collares que ven ustedes ahorita que les estoy señalando con el mouse, este tipo de collares y joyas que se veían en las muñecas o collares que se veían en estos pectorales, en la zona del pecho, en la zona del cuello, normalmente así se van a pintar más a los egipcios. Y al pueblo de Israel o a los esclavos se les pintaba sin ese tipo de artefactos, ¿no? En este sentido, vemos cómo no solamente son cuestiones que se saben por la Biblia, sino que la arqueología lo ha comprobado. ¿Por qué? Porque hay pinturas en las diferentes ciudades egipcias que esto se corrobora. O por ejemplo, hay pinturas donde se tienen a dos egipcios que también tenían estas como capuchas en la cabeza, con unos palos a cada lado, con unos que son como látigos a cada lado, y a otros que no tenían esa misma ropa trabajando, ¿no? Que representaba pues este hostigamiento, como estos comisarios vigilaban y molestaban y trataban con dureza y lastimaban al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se siguiera sintiendo esclavizado, sufriera, etcétera, etcétera, etcétera. Les estaban dando en toda la parte, tanto física como emocional, inclusive hasta la parte espiritual. Normalmente se dice que un pueblo le gana a otro o una nación le gana a otra, normalmente con tres aspectos. Cuando derriba sus murallas, si es que existen, cuando eliminan a su gobernante y cuando eliminan, entre comillas, a su Dios.
En este sentido, era lo que normalmente se hacía en la antigüedad. En este sentido, pues obviamente el pueblo de Israel, al ir padeciendo toda esta situación, obviamente es como nos pasa a nosotros y es muy común. Cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones tristes, situaciones complicadas, no, muchas veces se llega a afectar nuestra fe. Muchas veces empezamos a pensar y a decir, ¿en dónde está Dios? En este caso era, ¿dónde está ese Dios de nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios de nuestro patriarca Abraham, de nuestro patriarca Isaac, de nuestro patriarca Jacob? ¿Dónde está ese Dios que le dijo a Abraham? ¿Dónde está? Era muy normal que en ellos empezara a suceder. ¿Y por qué es muy normal? Porque son tan humanos como nosotros y porque a nosotros nos pasa, a nosotros nos sucede que en esas situaciones difíciles normalmente podemos llegar a preguntarnos, ¿y dónde está Dios? Pero como lo vamos aquí, lo vamos a ver aquí, Dios está tan cerca que aun aunque nosotros pensamos que no lo está, Él está completamente cerca y está haciendo todo para llevarnos al propósito que Él tiene, para llevarnos al cumplimiento de las promesas que Él ha hecho en su palabra a cada uno de nosotros. ¿Y saben qué es lo más impactante de todo? Que se lleva a cabo un milagro de Dios en este sentido, como lo vemos día a día en nuestras vidas. Porque Dios siempre cumple lo que promete. ¿Y saben algo que es hermoso? No depende del hombre, sino depende de Él que hizo la promesa y del que Él es perfecto y que Él la cumplirá primero por amor a Él, por amor a su palabra, pero también por amor a nosotros. Lo que yo les decía, por lo general, a mayor opresión de un pueblo, es menor la multiplicación del mismo. Pero aquí sucede algo completamente extraordinario y fuera de lo normal, como lo va a hacer todo el Éxodo, completamente extraordinario y fuera de lo normal, que Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham. El pueblo, tus descendientes, serán como las estrellas, que ni siquiera las podrás enumerar, las podrás contar. Y vemos cómo en medio de las circunstancias humanas, sociales, religiosas y lo que fuera, esta promesa de Dios se cumplió. Porque no dependía de Faraón, no dependía de la opresión, no dependía de todo el sufrimiento que Faraón le causó a los israelitas, al pueblo hebreo. No dependió de nada de eso. Dependió solamente porque Dios así lo dijo y así lo hizo. Y esto es algo inicial que quiero que se lleven en su corazón. El capítulo 1 de Éxodo no lo vamos a terminar hoy, lo vamos a terminar hasta el siguiente martes. Pero llévense en su corazón que de manera inicial Dios nos sacará de la esclavitud y nos llevará a esa tierra prometida y tendremos un proceso con Dios. Pero si Dios nos lo prometió o lo prometió en su palabra, Dios lo cumplirá. Todas las cosas que Dios ha prometido en su palabra, Dios las ha cumplido, las sigue cumpliendo y las cumplirá. Y no va a depender de ti ni de mí. A mí a veces me llama mucho la atención cómo a veces hay pensamientos de, no, es que no activas las promesas de Dios. La realidad es que si Dios te lo prometió en su voluntad, como lo estamos viendo desde aquí del inicio y como lo vamos a ver en toda la palabra, no va a depender del hombre. Depende de lo que Dios dijo. Dios es perfecto y si dijo algo, Él lo cumplirá.
Obviamente que nosotros muchas veces, por nuestra manera de vivir, sufrimos la consecuencia de nuestros actos, y eso no es culpa de Dios. Pero Dios nos va a mostrar una y otra vez que a Él nada lo detiene, porque Él es Dios. Él sacó a su pueblo, a pesar de muchísimas cosas. Él sacó a su pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Así Dios hará con nosotros, independientemente de las circunstancias, pero Dios quiera que siempre caminemos de la manera correcta, que no nos pase a nosotros, aunque sí es necesario que así sea, pero que no nos pase a nosotros que en lugar de hacer un viaje de 11 días, 9, 11 días, fue un viaje de 40 años en el desierto y que inicia en cómo Dios le muestra al pueblo que independientemente de la opresión y el sufrimiento, Él cumplió que su pueblo iba a multiplicarse, iba a fructificar, iba a crecer y que ni siquiera iba a poder ser contado como las estrellas. Que Dios les bendiga, amados amigos, y pues como es estudio bíblico, podemos ir haciendo preguntas o algún comentario que tengan por ahí. Obviamente es el inicio, llevamos apenas 14 versículos, pero todavía tiene Dios muchísimo que hablar a nuestro corazón en este primer capítulo y más allá en todos los 40 capítulos que corresponde a este libro de la Biblia. Entonces, vamos a orar para cerrar este tiempo y después damos lugar a las preguntas o comentarios que pudieran tener. Amado Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por tu infinito amor. Cuántas gracias te damos, Señor, por lo hermoso que tú eres, por el amor que nos tienes, por ese incomparable amor, Señor, porque independientemente de las circunstancias, de las situaciones que atravesamos y vivimos, tú nos sigues recordando cuánto tú nos amas. Cuánto tú, Señor, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tú nos sigues mostrando cómo, al igual que con tu pueblo, tú estás ahí al lado de nosotros. Por más difícil que se tenga en un panorama o en una circunstancia, tú estás ahí al lado de nosotros. Y qué bendición, Señor, que tú eres fiel no a nosotros, sino a tu palabra. Y que tú cumples, has cumplido y cumplirás, pase lo que pase, todo lo que tú, Señor, has prometido. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a quitarnos todo lo que nos estorba de nuestra mente y nuestro corazón, a dejar atrás Egipto, a dejar atrás el mundo y enfocarnos solamente en ti, en tu amor, en vivir para ti. Porque como dice tu palabra, porque de ti, por ti y para ti somos. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.